Bien, Anabela Abadí nos acompaña. Gracias, Anabela, por estar con nosotros y compartir. Bueno, son muchas inquietudes, ¿no?, en la generalidad, pero el país, a la par de la crisis política, no termina de salir de la crisis económica y seguimos metidos en un atolladero con problemas de desabastecimiento, escasez, inflación, que es lacerante y que es un peso enorme, y muchas otras cosas, y no se ven salidas claras, ¿no? Bueno, ahorita lo que estamos viendo por parte del gobierno es que no se están enfocando en lo que es comercialización y distribución de productos. Pero ¿qué está pasando con la Pero producción? eso ¿Qué es está pasando con coyuntural, el claro. sector privado? Exactamente. Y nuevamente el ministro Padrino López dice que en 2017 van a restaurar lo que es el abastecimiento. Vamos a tener acceso asegurado a productos de primera necesidad, pero no es la primera vez que se hace esta promesa. Entonces, ¿cómo ahora confiar en que en 2017 va a haber un cambio? Es muy difícil. Ahora, en ese sentido, te decía, bueno, se actúa coyunturalmente, hay importaciones muy puntuales para asumir, perdón, para ofrecer productos que son necesarios para la dieta básica del venezolano. Viene el último trimestre, viene el mes de diciembre que es de alto consumo, ok, puedes importar, pero esos son episodios momentáneos, eso no resuelve el problema de fondo porque tienes una producción nacional absolutamente en situación de minusvalía. Sí, sin duda. Y además necesitamos divisas. Porque si bien el propio vicepresidente Aristóbulo Isturiz dijo que está garantizado el financiamiento en bolívares, porque bueno, sabemos que hay mucha emisión monetaria, ¿qué pasa con las divisas? Con todos los insumos que tenemos que importar, con los bienes terminados que hay que importar. Esas divisas no alcanzan y además no están siendo designadas o asignadas de manera eficiente. En Venezuela es mucho más productivo un dólar asignado a insumos para producir que un dólar de bienes terminados y lamentablemente el gobierno se está enfocando en bienes terminados. Ahora, si no hay, digamos, renta petrolera suficiente para asumir esos compromisos, tienes otros, como es la deuda externa del país, que por cierto, ahí se presenta un problema que ha surgido sobre la posibilidad incluso de que PDVSA, que muy puntualmente pueda llegar a una cesación de pagos con este tema de que el Citibank decide desvincularse de todo el proceso, ¿no? Sí, hay mucho miedo con el default tanto de deuda soberana como estructurada de PDVSA, pero también hay muchas otras deudas adicionales. Por ejemplo, todo lo que le debemos a China vía fondos chinos que sabemos que se paga con petróleo, y eso es petróleo que no podemos exportar y convertirlo en Claro. divisa. Todos los laudos que ha perdido Venezuela ante el CIADI, que son miles de millones de dólares que también tenemos que pagar. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Incluso la deuda con proveedores internacionales que el gobierno no reconoce como deuda, y eso ha cerrado líneas de crédito para poder traer insumos y producir en Venezuela. Entonces, insisto, la disponibilidad de divisas es una limitante importante al día de hoy y lamentablemente el gobierno central tampoco está buscando mecanismos alternativos para obtener esas divisas. El ex vicepresidente del área económico, Pérez Abad, dijo que este año íbamos a romper récord de exportaciones, los 7.000 millones de dólares que recibimos en 2006. Lamentablemente no lo estamos viendo. Me refiero a exportaciones no tradicionales o no petroleras, porque no se están tomando las medidas correctivas para poder impulsar ese sector. Ahora, fíjate tú, siguen hablando en esos códigos de exportaciones, pero ¿qué podemos exportar en este momento y qué estímulos tiene un productor nacional con la situación de crisis que hay internamente? Bueno, pareciera que el gobierno se quiere ¿Cómo enfocar. producir? ¿Producir qué? No sé. Exactamente, el gobierno parece que se quiere enfocar en commodities, no necesariamente en producción. Por ejemplo, el tema del arco minero es Claro. extraer oro y venderlo al extranjero. No estamos hablando de producir algo en Venezuela y exportarlo, sino extraer algo que ya tenemos, un recurso natural, y exportarlo. Y eso nuevamente nos devuelve al modelo rentista, tal vez no rentista respecto al petróleo, pero sí rentista respecto a otros recursos naturales y mineros. Y el problema de fondo que es que no estamos produciendo, que no hay confianza, que no hay incentivo para la producción y para la inversión nacional, se mantienen. Ahora fíjate, si hay escasez en cuanto a divisas y tienes unos compromisos un compromiso fundamentalmente social con el país, como no hay producción nacional tienes que seguir importando, pero esa renta petrolera no te alcanza para traer esos productos que son necesarios y a la par tienes compromisos internacionales con el pago de la deuda externa. ¿Qué hacer allí? Es muy complicado, hay algunos que hablan de la reestructuración de la deuda, unos que están a favor, unos que están en contra, otros que hablan del cortoplacismo, que vamos a importar bienes terminados porque eso llena mucho más rápido el anaquel, pero eso tampoco está incentivando la producción nacional, que es la que hace sostenible en el tiempo el abastecimiento del mercado. Se están tomando medidas muy cortoplacistas, no se está pensando en qué va a pasar en los siguientes años, y cuando el ministro Padrino López habla de abastecer el mercado en 2017, tampoco nos queda claro cómo. ¿Va a ser con importaciones sin las divisas o vamos a incentivar la producción nacional? Hay muchas dudas. Fíjate, hay dudas, por cierto, con el abastecimiento a final del año.
año, porque no es lo que se traiga de fuera, sino que además hubo problemas con la producción nacional en este sentido, porque no se hizo la distribución adecuada de las semillas. Es decir, que no es posible que haya siembra adecuada para abastecer lo poco que da el mercado, que da la producción nacional. Entonces nos encontramos en una encrucijada. Sí, el sector agropecuario agrícola es muy particular porque depende de los ciclos Claro. productivos. No es que las semillas pueden llegar en cualquier momento del año, no es que el tractor puede llegar en cualquier momento del año. Si no se hace la siembra, no se puede hacer la cosecha. Y esos tiempos no parecen estar en la mente de quienes les asignan los recursos al sector. Dentro del decreto de emergencia económica se planteaba, si no me equivoco, el tema de asignar créditos al sector agropecuario, Se han pero dicho tantas nuevamente cosas, ¿no? ese es el tema de bolívares. ¿Qué pasa con los dólares? ¿Qué pasa con lo que hay que importar? Con los tractores que están parados, con las semillas que no han llegado que teníamos que importar. Es mucha incertidumbre y pareciera que no hay un verdadero trabajo conjunto entre el sector privado y el gobierno. No, a mí me contó una gente vinculada a Fedeagro que pasaron cosas insólitas, como que las semillas, si son importadas, las que puedan traer, están protegidas con el dólar protegido, el llamado DIPRO, pero a través de Agropatria al parecer pretendían venderle la semilla, esa semilla en un dólar paralelo, un dólar libre, que la compraran a una tasa de referencial de eso. Eso es absurdo, ¿no? Bueno, eso sería un golpe a un sector que ya está muy golpeado, valga la redundancia. Las pocas divisas que hay, en su mayoría, según las cifras del Banco Central, se están asignando a través de DIPRO. Muy pocos dicen tener acceso a ellas, entonces no queda muy claro quién las está recibiendo. Sí, ese En es su es un mayoría, misterio, ¿no? esas divisas en su mayoría deben estar siendo asignadas a través de las compras centralizadas del gobierno central, que lamentablemente han sido ineficientes, porque si fueran eficientes no tendríamos tal vez los problemas que estamos viendo ahorita. El sector privado tiene la experiencia y tiene los contactos internacionales para tal vez asignar más eficientemente esos recursos, pero lamentablemente no se los están dando. Ahora, esas asignaciones directas siempre se marcan por una tremenda opacidad. Nadie sabe cómo se maneja eso. Y el sector privado tampoco puede tener acceso porque si el Estado no cancela las deudas que tiene con los proveedores internacionales que tiene el sector privado, porque el sector privado la paga aquí en bolívares a la tasa que establezca el gobierno, pero que tiene que pagar directamente es el Banco Central a los proveedores. Y si no lo hace, ¿quién le vende a Venezuela? Bueno, precisamente antes de que empezara esta llamada joroba cambiaria, de que se aprobaban muchas divisas pero no se liquidaban, con entregar un papel de aprobación de divisas a un proveedor internacional era suficiente porque el gobierno central pagaba de manera regular. Cuando vemos que ya el gobierno central no paga, ahora estos proveedores internacionales cortan las líneas de crédito, exigen otro tipo de garantías y muchas empresas nacionales no tienen los recursos para poder brindar esas garantías y eso por supuesto tranca la producción nacional, que no solo es que limita la posible ganancia o la posible producción de la empresa, sino que también está afectando a los trabajadores de esa planta. No, es terrible. Ahora, fíjate, el otro tema que tocamos apenas referencialmente, el tema que es ese castigo terrible, que es la inflación. ¿No? No hay un plan estratégico, no hay una línea, un indicio que indique, mira, por aquí vamos a enfrentar el problema de inflación. Claro, sin producción nacional no puedes enfrentar el problema inflacionario y con una caída de las divisas peor aún. ¿Qué hacer? Bueno, efectivamente el gobierno mantiene una política de gasto público, una política expansiva. Estos bolívares siguen existiendo, hay un gran presupuesto en bolívares y vemos que el gobierno central sigue aprobando esos recursos. Pero si no hay producción nacional, tenemos muchos bolívares persiguiendo muy pocos bienes. Eso se va a traducir inevitablemente en inflación y estamos viendo niveles históricos de inflación. Si no se aplica una política monetaria correctiva o al menos, como se dice ya tradicionalmente, dejar de imprimir dinero inorgánico, va a ser imposible controlar la inflación. Ahora, no hay tampoco un indicio de que se puedan registrar cambios porque hay un modelo establecido que tiene un patrón ideológico que yo no sé si es tan apegado al patrón ideológico del marxismo tradicional, ¿no? Pero de verdad, con ese modelo y si no hay modificaciones del modelo vamos a seguir igual. El modelo hasta ahora ha sido controles y gran gasto público. Eso es básicamente lo que hemos visto. Ese gasto público, llamémoslo gasto social, pueden ser misiones sociales, créditos adicionales, como lo queramos ver. Eso es populismo, pero no ha ¿no? sido inversión, exactamente. No han sido recursos que se traduzcan en recuperar recursos para poderlos reinvertir en el futuro. Y esos controles son los que precisamente han asfixiado el aparato productivo nacional. Las empresas al día de hoy tienen muchísimas dificultades para producir y por supuesto que los inversionistas extranjeros tienen miedo de traer sus recursos a Venezuela. Y bajo esa premisa, lamentablemente, la recuperación se ve muy difícil. Ahora, todo tiene un límite, ¿verdad? Dice, todo tiene su final. ¿Hasta cuándo crees tú? Es un pronóstico arriesgado que pueda aguantar el país en esta situación. Bueno, ese llamado llegadero, cuando llegamos al llegadero, es muy difícil de saberlo.
lamentablemente podemos estar peor de lo que estamos el día de hoy y yo creo que solo vamos a saber lo mal que estuvimos cuando ya estemos saliendo de ese llamado llegadero. La crisis va a tener un fin, no tenemos claro cuándo es, pero ojalá estemos preparados para ese rebote. Ahora, preparados, pero bueno, sí, es una circunstancia muy particular, pero no hay, y parece que no va a haber ninguna posibilidad de ese cambio del cual estamos hablando. Es decir, el modelo continuará y llegará y se agotará y bueno, no sé cuál será el resultado de todo esto. Bueno, los socialismos clásicos en su mayoría colapsaron y ese Sí. colapso lo que quiere decir es que el modelo se tornó insostenible incluso para quienes apoyaban el modelo. Eso es lo que estamos viendo ahorita en Venezuela. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar el modelo hasta que llegue a ese llamado colapso? No lo tenemos claro. Bueno, Anabela, gracias por tus comentarios o reflexiones de la mañana de hoy. Gracias Estaremos a muy ti. pendientes, muchas gracias y muy amable. Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, tenemos un servicio público, ¿no? Se necesita con carácter de urgencia Buscapina Plus para la señora Glaily Thomas. Glaily Thomas, ella está embarazada. Es muy importante ese medicamento. Cualquier persona que pueda colaborar, por favor, comunicarse a este número telefónico 0416 339-2967. Vamos a una pausa, al retorno al segmento de lo actual.